Mucho gusto, hoy les vamos a hablar sobre el autismo y nuestro grupo está conformado por Giovanna Escobar, Julieta Parajón, Jimena Pérez, María Luz. y Andrea Cuan. ¿Qué sabemos realmente sobre el autismo? ¿Alguna vez has escuchado sobre este trastorno? ¿Conoces a alguien que lo padezca? En este video abordaremos un tema de suma importancia, el trastorno del espectro autismo, TEA, más conocido como autismo, el cual es una discapacidad del desarrollo causada por la alteración en los genes. Hablaremos del autismo desde una perspectiva disciplinaria y humana. Podemos asegurar que al finalizar de ver este video no solamente se aprenderá más sobre este trastorno, sino también se van a descubrir nuevas formas de aplicar la empatía y conexión con las personas que lo viven día a día. Por lo tanto, estaremos explorando muchos de sus factores, tales como su desarrollo, historia, signos, causas, estadísticas, diagnóstico, entre otras cosas más. El propósito de este trabajo no es únicamente informar respecto al tema, sino también educar de manera que se cree una sociedad más inclusiva, de mayor comprensión para quienes padezcan este trastorno. El autismo está relacionado con la interrupción del desarrollo normal del cerebro, en la etapa temprana del desarrollo fetal. Es por esto que quienes suelen padecerlo tienden a tener problemas en la interacción social, comunicación y nivel intelectual, porque afecta la manera en la que las personas perciben y socializan con otros. Estos defectos en los genes que controlan el cerebro y las alteraciones en la comunicación entre neuronas hacen que el individuo actúe de manera distinta. Actualmente, los científicos aún no conocen las causas específicas del trastorno, puesto que es muy complejo. Pero por lo mismo, se piensa que es un trastorno multicausal, el cual conlleva un amplio espectro de síntomas y gravedad. El autismo puede llegar a afectar a todos los niños, sin importar su raza ni nacionalidad. Sin embargo, existen factores que aumentan el riesgo de padecerlo. Entre estos están el sexo del individuo. Los niños tienen 4 veces más probabilidades de padecerlo que las niñas. Antecedentes familiares. Las familias con un hijo con el trastorno del espectro autista tienen mayor riesgo de tener otro hijo con este trastorno. Otros trastornos. Por ejemplo, el síndrome del cromosoma X frágil es un trastorno hereditario que causa problemas intelectuales. También tenemos la esclerosis tuberosa, que es una enfermedad que forma tumores benignos en el cerebro. Y por último tenemos el síndrome de Rett, que es una enfermedad genética que se produce exclusivamente en las niñas y provoca un crecimiento más lento de la cabeza. Como consecuencia, tienen una menor capacidad intelectual y pérdida del uso útil de la mano. Bebés extremadamente prematuros, como aquellos que nacen antes de las 26 semanas de gestación. Edad de los padres. Se cree que los niños nacidos de padres mayores tienen más probabilidad de padecer autismo, aunque no hay suficiente evidencia para comprobarlo. En primer lugar tenemos a Eugen Bleuler, quien fue un psiquiatra suizo especializado en pacientes esquizofrénicos. Sin embargo, fue el primer psiquiatra en acuñar el término autismo, haciendo referencia a personas diagnosticadas con esquizofrenia, pero cuyo comportamiento difiere al diagnóstico típico. Por lo tanto, autismo se entiende como estar encerrado dentro de uno mismo. Actualmente, el término autismo ya no tiene relación con el significado de Bleuler y tampoco tiene relación con la esquizofrenia. El segundo personaje importante es Grunia Efimovna, quien fue una psiquiatra infantil que publicó la primera descripción detallada de los signos del autismo en ruso en 1925. Fue el primer investigador en brindar tratamiento no solo psiquiátrico, sino también educativo, familiar y sistémico a las personas. Por tanto, la descripción que hace Grunia del autismo es muy similar a la que se utiliza hoy en día de acuerdo al DSM-5, que significa Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. El tercer personaje importante que tenemos es Leo Kanner, quien fue un psiquiatra estadounidense cuya investigación sobre el autismo se centró en 11 niños con importantes necesidades de apoyo o dificultades en diferentes áreas. Su investigación lo llevó a defender el autismo como una condición clínica especial y única, distinta a la esquizofrenia y otros trastornos. Gracias a ello, en 1943 se consolidan las primeras descripciones relevantes sobre el autismo. Desde entonces, la definición de Bleuler ya no afecta el significado de la palabra autismo y ha adquirido un significado más cercano al que conocemos hoy en día. Luego nos encontramos a Lorna Wynne, quien fue una psiquiatra y médica inglesa, madre de una niña con autismo.
Su investigación sobre el autismo logró ampliar el diagnóstico introduciendo el nuevo término de trastorno del espectro autista. También tenemos la presencia de Ángel Rivier, quien entre sus numerosos estudios y publicaciones destaca el decálogo que nos pediría una persona con autismo, en el que podemos encontrar pautas básicas para poder relacionarnos con ellos. Por ejemplo, 1. Ayúdame a comprender, organiza mi mundo y facilítame que anticipe lo que va a suceder, dame orden, estructura y no caos. 2. No solo soy autista, también soy un niño, un adolescente o un adulto. Me gusta jugar y divertirme, quiero a mis padres y a las personas cercanas, me siento satisfecho cuando hago las cosas bien, es más lo que compartimos que lo que nos separa. Y 3. Me cuesta comunicarme pero no suelo engañar. Mi vida como autista puede ser tan feliz y satisfactoria como la tuya. En esas vidas podemos llegar a encontrarnos y compartir muchas experiencias. Por último, pero no menos importante, tenemos a Eric Schlopper, que fue un psicólogo americano y el fundador del reconocido programa Teach, tratamiento y educación de niños con autismo y con problemas de la comunicación. La conclusión de Schlopper fue que la mejor manera de apoyar a los niños con TEA en su desarrollo era a través de una enseñanza basada en información visual, estructurada y llevada a cabo entre los padres y el personal especializado. Actualmente el método Teach está instaurado en multitud de escuelas de todo el mundo como método de aprendizaje principal. Los signos del autismo suelen aparecer durante las primeras etapas del desarrollo, aproximadamente en el primero o segundo año. Estos incluyen problemas en la comunicación e interacción social, así también como en los patrones de comportamiento. Algunos de los signos que se logran percibir de acuerdo a Mayo Clinic son que registran actividades en donde pueden causarse daño a sí mismo, así como morderse o golpearse la cabeza. Suelen ser más sensibles de lo habitual a la luz, al sonido y al contacto físico, por lo que suelen ser indiferentes al dolor y a la temperatura. No expresan emociones ni sentimientos y parecen no estar conscientes de los sentimientos de los demás. Repiten palabras o frases textuales, no comprenden cómo utilizarlas. Hablan con un tono o ritmo normal. Es posible que hablen como un robot. No suelen hablar o tienen un desarrollo tardío del habla y suelen encerrarse en su propio mundo. No participan en juegos interactivos simples como dar palmaditas con las manos. No suelen mantener contacto visual, carecen de expresión facial y gestos, por ejemplo no muestran felicidad, tristeza, enojo y sorpresa. ¿Cómo se logra observar en esta tabla? Si el niño o niña padecen de estos signos a estas edades establecidas, el médico podría recomendar pruebas de desarrollo específicas para determinar un posible retraso de las habilidades cognitivas, del lenguaje y sociales. Las principales causas del autismo es por genética. Para algunos niños el TEA es el resultado de mutaciones genéticas, las cuales pueden ser hereditarias, mientras que otras suceden de manera espontánea. Para otros, el síndrome de Rett o el síndrome de cromosoma X puede llegar a influenciar en su desarrollo. También otros genes pueden llegar a afectar el desarrollo del cerebro, lo cual afecta la manera en que las neuronas se comunican. Hoy en día los investigadores están estudiando otros factores ambientales tales como las infecciones virales, medicamentos, complicaciones durante el embarazo o contaminaciones del aire como responsables del desarrollo de este trastorno. ¿Sabías que, según diversas estadísticas, aproximadamente 1 de cada 100 niños es diagnosticado con autismo? A diferencia de años anteriores, cuando no habían muchos casos de autismo o no se habían identificado concretamente, en la actualidad se considera que existe un crecimiento de personas que padecen de autismo. Esto es debido a la calidad de los genes transmitidos por los padres hacia sus hijos. De igual manera, se ha diagnosticado que los varones son más propensos a padecer de autismo que las mujeres, con aproximadamente un 2.78% de los niños, o sea, 1 de cada 36, y 0.69% en niñas, o sea, 1 de cada 144. Qatar es considerado el país con mayor número de niños con TEA, con un número de 151,2 niños con autismo por cada 10.000. Según la Clínica de la Universidad de Navarra, reporta que hasta el 80% de los niños con autismo tienen retraso mental y hasta el 35 o 40% sufren de epilepsia en los primeros 20 años de su vida. En Guatemala, según estadísticas del Centro de Terapia para Niños y Niñas con Autismo del Instituto Neurológico de Guatemala, hay más de 225,000 casos de autismo, pero mencionan que podrían haber más, ya que no toda la población guatemalteca tiene el acceso al tratamiento que requiere la enfermedad. La principal causa del trastorno del espectro
autista resulta ser la genética. Esto quiere decir que puede ser hereditario. Sin embargo, existen otros factores secundarios que pueden influir en el desarrollo de este, como por ejemplo factores ambientales, la salud y la edad de la madre, medicamentos o incluso hasta un bajo peso al nacer. Hoy en día existen ya varios estudios, sin embargo todavía no está claro cuáles son los cromosomas que se podrían ver directamente relacionados. A pesar de todo esto, expertos llegan a concluir que pueden existir entre 12 o más genes en los cromosomas, en diferentes cromosomas, que podrían verse afectados. Entre ellos está, primero, el cromosoma número 2, que contiene los genes Hox, los cuales están relacionados, involucrados con todo el tema del crecimiento y el desarrollo, que son fundamentales para el tronco encefálico y el cerebelo. Siguiente, el cromosoma número 7, el cual está relacionado con todo lo que tenga que ver con el habla y el lenguaje. También el cromosoma número 13 y el cromosoma número 15, los cuales están relacionados con todo lo que tenga que ver con la conducta. Y estos también podrían causar, por ejemplo, el síndrome de Angelman. Y también se ve el cromosoma número 16, ya que este es el responsable de también aspectos conductuales, y algún error en este cromosoma o en estos genes podría ocasionar incluso convulsiones. Penúltimo tenemos el cromosoma número 17, el cual se encarga de transportar toda la serotonina, lo cual afecta directamente a nuestras emociones. Y un fallo en este cromosoma debido al transporte podría provocar comportamientos repetitivos. Y por último, el que probablemente sea el más afectado o el más ligado con este trastorno es el cromosoma X, ya que se ve un síndrome del cromosoma X frágil y síndrome de Rett. La base para este diagnóstico es un estudio clínico, ya que todavía no existe un marcador biológico el cual sea 100% confiable. Lo que se hacía antes era basarse en los síntomas. Sin embargo, esto no resultaba ser totalmente efectivo, ya que diversas manifestaciones podrían hacerse presentes en niños con discapacidad mental sin que tuvieran autismo. Existen criterios ya preestablecidos por la Asociación Americana de Psiquiatría en el Manual de Diagnóstico y Estadístico en los Trastornos Mentales. De ahí se derivan 3 dominios. Primero está la afección de la interacción social. Esto tiene que ver con toda la falta de comunicación, un impedimento para el desarrollar relaciones con los demás, incluso una falta de interés o emoción hacia otros. Segundo, están las alteraciones cualitativas en las habilidades de comunicación. Esto se va más hacia un retraso del lenguaje o al no poder mantener una conversación y usar un lenguaje ya sea repetitivo o incluso estereotipado. Y por último, está en los patrones restrictivos o repetitivos en el comportamiento. Esto es una preocupación ya agravada por intereses inusuales que tienen una firme adherencia en los hábitos ya creados o rutinas diarias, e incluso pueden tener un apego muy exagerado a partes de ciertos objetos. Ahora, relacionado con lo anterior, si se llega a detectar que la persona tiene más de 6 comportamientos de los 3 dominios previamente mencionados, entonces se considera alguien autista. Para confirmar nuevamente esto, se hace uso de otro cuestionario, el cual se basa en 15 preguntas más o menos, los cuales determinan la severidad de los síntomas que se vieron presentes. Dichos síntomas pueden aparecer desde los 6 hasta los 12 meses, sin embargo se van a notar más hasta los 18 meses. Lamentablemente no existe cura para el trastorno específico de espectro autista. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, por sus siglas en inglés, muchos productos que afirman curar el autismo conllevan riesgos significativos para la salud. Es por esto que se advierten a las empresas que no hagan afirmaciones indebidas sobre sus productos para tratar o curar síntomas relacionados al autismo.
A pesar de que no existe una cura para el trastorno del espectro autista, existen algunas opciones de tratamiento que tienen como objetivo maximizar las capacidades funcionales del paciente, reduciendo los síntomas de los trastornos del espectro autista y apoyando el desarrollo y el aprendizaje del mismo. Entre las opciones de tratamiento se encuentran las siguientes. 1. Terapias de comportamiento y comunicación. El análisis conductual aplicado puede ayudar a los pacientes a aprender nuevas habilidades y generalizarlas a varias situaciones a través de un sistema de motivación basado en recompensas. 2. Terapias educativas. Estas terapias constan de un grupo de especialistas y una variedad de actividades para mejorar las destrezas sociales, la comunicación y el comportamiento. 3. Terapias familiares. Los padres y otros familiares pueden aprender a jugar e interactuar con sus hijos en formas que promuevan las destrezas de interacción social, controlen los comportamientos problemáticos y les enseñen destrezas y comunicación de la vida cotidiana. 4. Otras terapias. Podrían ser terapia de conversación para mejorar la habilidad de comunicación, terapia ocupacional para aprender actividades de la vida diaria y fisioterapia para mejorar el movimiento y el equilibrio. Un psicólogo puede recomendar maneras de abordar los comportamientos problemáticos de una mejor manera. Y 5. Los medicamentos. Ningún medicamento puede mejorar los signos centrales del trastorno del espectro autista, pero algunos medicamentos específicos pueden ayudar a controlar los síntomas, por ejemplo, la hiperactividad, la ansiedad, los problemas de comportamiento. Sin embargo, este trabajo es mejor dejárselo en manos de un profesional, tal y como un psiquiatra. En conclusión, el trastorno del espectro autista es una discapacidad del desarrollo causado por diferencias en el cerebro y mutaciones en los genes. Generalmente, el autismo se diagnostica en la infancia y los signos y su gravedad respectiva varían de persona a persona, ya que cada individuo es único. Aunque no existe una cura como tal, hay tratamientos que se pueden implementar, como terapias conductuales para mejorar su estilo de vida. Eso sí, no existe un tratamiento único para todos, dado que los signos y su gravedad difieren entre cada persona. A fin de cuentas, debemos comprender que la personalidad, el carácter, las emociones, las acciones y los pensamientos de estas personas serán muy distintas de quienes no padecen de este trastorno, por lo que debemos ser comprensivos y empáticos para ayudarlos. No debemos de burlarnos ni criticarlos por cómo se comportan, puesto que son seres humanos con discapacidades que merecen de nuestro respeto y amor.